Muy buenos días, bienvenidos todos a College 360. Estamos un nuevo miércoles aquí para uno de vuestros programas favoritos, Memorias NCAA. Y hoy venimos con un episodio de Memorias NCAA que yo creo que es de los que más me apetece a mí personalmente. Y es que hoy vamos a hablar de la Big East, de esa conferencia que históricamente, personalmente, a mí yo creo que ha sido siempre mi favorita. Y históricamente, si nos volvemos, yo que sé, al principios de los 80 cuando se creó y a todo lo que originó, ¿no? Esas rivalidades que se originaron en esta conferencia, yo creo que la hace todavía más interesante. Y bueno, la temporada 95-96 vais a ver, aunque ya estáis viendo aquí en la pantalla algunos de los grandes nombres que tenía por aquel entonces la conferencia. Pero bueno, antes de meternos a hablar de jugadores y equipos, sobre todo vamos a hablar de cuatro equipos, que son los cuatro que dominaron la conferencia durante un periodo de 2 o 3 años y por supuesto fueron los dominadores en la temporada 95-96. Así que vamos a hablar de ellos y de cómo se presentaban en esta temporada, de dónde venían, pero antes de ello, vamos a poner en contexto lo que era la Big East por aquel entonces. Estábamos en el verano del 95 y la Big East era una de las conferencias por aquel entonces que más atención se llevaba durante ese verano. Principalmente porque tenía tres jugadores que eran tres jugadores aspirantes a All American. Estamos hablando de Allen Iverson en Georgetown, Ray Allen en Connecticut y Kerry Kittles en Villanova. Como veis, tres guards que luego veremos en los equipos también se traducía en un juego mucho más diferente a lo que hoy por hoy tenemos en nuestra cabeza de lo que es la Big East. Hoy tenemos en la cabeza que la Big East es una conferencia muy física, con todavía juego interior, no hay un juego súper rápido. Pues bien, esta Big East de la temporada 95-96 y esa del periodo, la verdad es que se convirtió en una Big East con mucha anotación, mucho juego rápido, sobre todo porque, claro, las grandes estrellas eran guards por aquel entonces. Aún así, como decíamos, para dar el contexto también, la Big East por aquel entonces, unos años atrás, cositas, curiosidades, ¿no? De esta conferencia. A principios de los 90, en la Vicky suceden dos cosas importantes. Primero, se expanden al fútbol. O sea, nosotros que siempre hemos tenido la Vikis como una conferencia de solo baloncesto, pues ellos se expanden al fútbol y de hecho consiguen nuevas universidades, digamos, para participar en la liga, pero algunas de ellas solamente en el fútbol, no un full membership, como lo llaman allí. Y luego, además, a principios de los 90 también, una curiosidad, una anécdota de esa Big East, decide la conferencia, sí, la gente que decidía en la conferencia, que iban a permitir 6 faltas antes de que un jugador fuese expulsado de un partido en vez de 5. Y hubo bastante controversia con esta decisión, porque fue la única gran conferencia del país que decidió, digamos, poner el número de faltas antes de una expulsión de un partido a 6, como en la NBA. Lo que nos dimos cuenta en algunas estadísticas surgen, lo mantuvieron durante un par de años y fueron los 2 años donde más tiros libres por tiro de campo intentados se realizó en la conferencia. Evidentemente, permitían más faltas, así que se hacían más faltas. Aunque eso solo duró 2 años, a pesar de que dos estandartes de la conferencia, como Jim Calhoun, el entrenador de UConn, y Jim Boeheim, del entrenador de Syracuse, estaban a favor de la idea, principalmente porque ellos pensaban que iba a permitir que los grandes jugadores ofensivos defendiesen más porque les iban a permitir hacer más faltas. Al final lo que se tradujo, como era de esperar, era en que había más parones y más tiros libres. Pues bien, eso sucedía a principios de los 90. En verano del 95, a partir del 1 de julio del 95, la Big East en baloncesto pasa de 10 a 13 miembros. Muy importante. West Virginia y Rutgers
pasan a ser miembros de la conferencia de baloncesto y Notre Dame, manteniendo su independencia en el fútbol, pero también pasa a ser miembro de la conferencia en el baloncesto. O sea, que la conferencia se expande de 10 a 13 equipos. También hay que entender que la Big East por aquel entonces no es la Big East de hoy. Para daros una idea, voy a intentar hacerlo rápido porque no me lo he apuntado y estoy improvisando. Pero mira, de la conferencia de hoy a la que había en esa temporada, 95-96, se mantiene Connecticut, se mantiene Villanova, se mantiene St. John's, se mantiene Georgetown, se mantiene Providence, Seton Hall y Rutgers, que era una de las nuevas. Pero también teníamos a Pittsburgh, que hoy en día está en la ACC. Perdón, Rutgers está en la Big Ten. No sé por qué he dicho yo que estaba en la Big East. Rutgers que está en la Big Ten. Miami en la ACC. Syracuse en la ACC. West Virginia en la Big 12 y Boston College en la ACC. Ya sabéis, todos esos movimientos que surgieron luego, sobre todo la ACC, llevándose a muchos equipos de la Big East años después. En el Conference Realignment, de los muchos que hubo a principios de los primeros años del nuevo milenio. Así que como veis, la conferencia pasa de 10 a 13 miembros y algo nuevo también en la conferencia es que deciden para la regular season de la temporada 95-96, dividen a los equipos en dos. O sea, dividen en dos grupos. Entonces, en un grupo tenemos a St. John's, Boston College, Villanova, Connecticut, West Virginia y Notre Dame, un grupo de 6. Y en el otro tenemos a Providence, Miami, Seton Hall, Rutgers, Syracuse, Georgetown y Pittsburgh. Lo que sucede es que simplemente entre los grupos pues juegan todos contra todos, ida y vuelta, y luego juegan un partido contra equipos del otro grupo. O sea, al final todos jugaron 18 partidos. Pero ya era un cambio respecto a lo que había sucedido en la temporada anterior. Y ahora vamos a empezar a hablar un poquito de los equipos, o de la temporada anterior si quieres, si queremos, pero en realidad vamos a ir alineándolo todo, ¿de acuerdo? El campeón de la regular season los dos últimos años había sido UConn. Una UConn con Jim Calhoun, que, para que nos entendamos, Calhoun llega a UConn en la temporada 86-87, con una UConn que prácticamente no pisa el Madness en contadas ocasiones durante los 20 años anteriores, y a partir de la temporada 89-90 se convierte, yo diría que la gran dominadora de la Big East. Gana la regular season en la temporada 93-94, 94-95, en la 93-94 con un tal Doniel Marshall, que luego llegaría a la NBA, con un tal Ray Allen saliendo desde el banquillo pero siendo el segundo máximo anotador del equipo con 12 puntos, y con Donnie Marshall. Donnie Marshall que no es, importante, hermano de Doniel Marshall. Parece muy sencillo de llevar equívoco, pero no son hermanos. Pues bien, Doniel Marshall se va en la temporada 93-94. En la 94-95 le dan los mandos del equipo a Ray Allen. Y le dan también los mandos en el puesto de base. O bueno, tenían dos bases. Era Kevin Ollie, que luego estaría en la NBA y que evidentemente ahora es un entrenador de renombre. Y que creo que fue el entrenador. Bueno, no voy a decir tontería porque cuando hablo de la NBA mejor no lo voy a cagar. Pero bueno, yo creo que está entrenando por ahí, no sé si en la G-League o algo por el estilo. Pero bueno, la temporada 94-95 tenías a Kevin Ollie, pero es que también tenías de base a Doron Sefer. Doron Sefer es un jugador israelí que luego acabaría jugando, teniendo una carrera en el Maccabi Tel Aviv, sobre todo, bastante buena. Pero bueno, la gran estrella de ese equipo, temporada 94-95, es Ray Allen. Ray Allen ya se hace con el puesto de titular. Ray Allen promedia 21 puntos por partido en esa temporada, en la temporada 94-95. No vamos a hacer mucho spoiler, no gana el premio a jugador del año, y no lo gana porque hay otro chico, otro escolta en Villanova, del que vamos a hablar ahora, que hizo un temporadón. Volviendo a la temporada 94-95, pues nada, esta UConn gana la regular season, pierde en la final del torneo de conferencia frente a Villanova, bastante fácil, la verdad, y
pierde contra los que serían campeones nacionales en esa temporada, UCLA, en el Elite 8, justo antes de la Final Four. Así que como veis, una temporada bastante buena. Esta Yukon aparece en la temporada 95-96 como un top 10 del país, con un equipo bastante bien armado, con una gran estrella como Ray Allen, que ya había, con muchos de estos jugadores que estamos hablando, ya había muchos rumores si se iba a ir a la NBA o no. Y bueno, tenía, simplemente para terminar de hablar de este equipo, de esta Yukon, tenía un pivot que muchos de vosotros os acordaréis de él, un tal Travis Knight, que luego hizo carrera. Yo sobre todo le recuerdo jugar unos años siendo suplente de Shaquille O'Neal en los Lakers. Pero bueno, Travis Knight, jugador blanquito, de los pocos pivots que sabían tirar desde fuera por aquella época. Claro, por aquel entonces se llamaban los pivots grandotes que te empujaban de espaldas a la canasta y tenían buenos movimientos en la zona. Así que bueno, estamos con esta Yukon, la gran favorita, se podría decir, 2 títulos de la regular season consecutivos, había sido un seed número 2 el año anterior. Había perdido a Tony Marshall, o sea, 2 años atrás habían perdido a Doniel Marshall, que fue jugador del año en la Big East. La temporada anterior pierden a Tony Marshall, pero mantienen a Ray Allen, la gran estrella de este equipo, y tienen a Doron Sheffer como base, que iba a explotar en la temporada 95-96 en su año junior. Habíamos hablado de que en la temporada 94-95 Yukon no hace el doblete porque el torneo de conferencia se lo lleva Villanova. Una Villanova entrenada por Steve Lapas. ¿Os acordáis de Steve Lapas? Así me gusta. Yo tampoco me acuerdo mucho, la verdad. Pero bueno, esta Villanova, para que nos entendamos, era un equipo que no es el de ahora, evidentemente. No es lo que representó o lo que consiguió Jay Wright, que prácticamente les tenía todos los años en el Madness. Esta Villanova era un equipo con una cultura muy fuerte, pero era un equipo que llamaba bastante menos la atención. Lo que pasa es que Steve Lapas se encontró con, sobre todo, un jugador, Kerry Kittles, que básicamente desde su primer año en la liga, en la NCAA, se convirtió en la gran referencia de los Wildcats. Simplemente para dar, no voy a hablar de la temporada 95-96, aunque los promedios os los podéis esperar, no son diferentes a los del año anterior. Pero Kerry Kittles llega a Villanova y ya se convierte en titular desde el primer año, promediando 11 puntos en la 92-93, 20 puntos en la 93-94 y 21,4 en la 94-95. Se convierte en mejor jugador de la Big East en esa temporada y, bueno, se mantiene otro jugador, este sí que siendo su año junior, que decide mantenerse una temporada más en la NCAA y haciendo de esta Big East, pues bueno, una de las grandes conferencias de toda la liga. Claro, Kerry Kittles, la rivalidad ya se había creado con Ray Allen, pero es que había más rivalidad. Si queréis, vamos a hablar un poquito, muy rapidito de esta Villanova, porque esta Villanova tenía por ahí también a Jason Lawson, que creo que acabó jugando en Europa. Creo que acabó jugando en Europa, me suena a mí. Sí que tenía a un guard, Alvin Williams, que acabó jugando en la NBA. Si no me equivoco, de hecho, Alvin Williams es este jugador que juega en los Toronto Raptors con Vince Carter, si no me equivoco. Me suena a mí. Pues Alvin Williams, sorpresa, sorpresa, era uno de los jugadores de esta Villanova en la temporada 95-96. De hecho, él era, se podía decir, el base del equipo. Sí, era el base del equipo. Básicamente el backcourt eran Alvin Williams y Kerry Kittles, la verdad. Tenías a Eric Evers de pivot y Jason Lawson. Y bueno, tenías a otro pivot que jugaba de titular, que lo vais a conocer bastante. Un tal, me río porque le conozco. De hecho, y cuando digo que le conozco es porque le he saludado y he tenido incluso un par de conversaciones absurdas con él. Chuck Cornegay. Chuck Cornegay, que jugó en el Unicaja o en el Caja San Fernando, en equipos del sur de España, seguro, en la ACB, y jugó un par de años en el Fuenlabrada. Yo, que originariamente soy de Fuenlabrada, por aquel entonces jugaba en la cantera del Fuenlabrada y como tenía acceso gratuito a los partidos y a los entrenamientos, yo recuerdo que teníamos una especie de
por aquel entonces, claro, estoy hablando del principio de los 2000. Antes, para estudiar, antes de la selectividad en el instituto, una anécdota que voy a contar, el club nos ponía en el pabellón Fernando Martín, nos ponía unas clases después del instituto si queríamos ir a estudiar, en una especie como de librería dentro del pabellón, una pequeña clase para estar en silencio y demás. Y eso te daba acceso, si ese día no tenías que entrenar, o si había entrenamiento y entrenaban en el Fernando Martín, te daba acceso también a ver los entrenamientos. Y te cruzabas con los jugadores. Entonces, por aquel entonces, eh, y- no sé si era la época de Cornegue, pero era la época. Yo me acuerdo de ver a Ferran López, me acuerdo de ver a Rico Gil, a Perasovic. Yo creo que Cornegue llega un par de años después, pues sería a lo mejor mi año antes de la selectividad. Y a Cornegue le conocí yo, la verdad. Y Cornegue estaba en Vilanova, ya cambiando de tema. Chuck Cornegie era un pívot de Vilanova que por aquel entonces, si no me equivoco, era ya su año junior. Él era un transfer, él había sido reclutado por North Carolina State, pero se pasó un año en blanco tras su primer año en North Carolina State. No sabemos qué sucedió allí. Y bueno, pues tenemos a esta Vilanova, otro de los grandes favoritos de la Big East, porque ya recordar, había tres grandes favoritos. Connecticut, que eran los dominadores, ¿no?, de los dos últimos años, con Ray Allen al mando de ese equipo. Teníamos a Villanova con Kerry Kittles, que había decidido quedarse un año más, su año senior en la NCAA. Y el tercer favorito, ¿no?, era la Georgetown de John Thompson Jr. Digo la Georgetown de John Thompson Jr. porque, claro, John Thompson coge a Georgetown en la temporada 72-73 y la deja en el 98. Bueno, en el 98-99, ¿no? El inicio de la temporada antes de dejarlo. Y claro, si Yukon era, vamos a decirlo de esta manera, si Yukon, Connecticut, era la dominadora en el periodo más corto, en los últimos 2-3 años, con los Marshall, con Ray Allen y Calhoun como entrenador, se podría decir que el equipo, o yo pienso, esto es más una opinión tal vez que otra cosa, el equipo por antonomasia, ¿no?, que refleja mejor los valores de la Big East desde su creación en el 80, creo que fue en el 80, ¿no? He dicho antes, principios de los 80, no sé yo si fue el 80 o la 79-80, pero bueno, da igual. Por aquel entonces yo creo que el equipo que mejor refleja lo que fue la Big East y el crecimiento de la Big East es Georgetown. Son los Hoyas de Georgetown, con Patrick Ewing primero en sus filas, ¿no? Que yo creo que fue una de los grandes hitos, ¿no? O milestones, como dicen allí, de la NCAA y de la Big East. Y luego años después, con Alonso Mourning, con Dikembe Mutombo, o sea, estamos hablando de que Georgetown es un equipo que siempre ha conseguido sacar grandes pivots, un gran talento, grandes físicos para la NBA. ¿Qué pasa? Que en la temporada 94-95, John Thompson Jr. pone sus ojos en un tal Allen Iverson, que había pasado su último año de high school, había estado en la cárcel. No tuvo mucho interés. Bueno, tuvo mucho interés, pero muy pocas universidades estaban convencidas de reclutar a Allen Iverson. Y Allen Iverson decidió irse con John Thompson Jr. Evidentemente, ya sabéis todos digamos, las razones que hay detrás también mm, para que los jugadores se vayan a Georgetown. John Thompson Jr. es una persona que nunca se callaba, que siempre levantaba la voz frente al racismo, por ejemplo, sobre todo en temas raciales, apoyaba bastante la lucha contra el racismo. Y bueno, Allen Iverson llega allí en su primera temporada, que era la temporada 94-95. Esta Georgetown ya se convierte en un equipo de bastante nivel. Hay que recordar, es que voy a decir los nombres. La temporada 94-95, Allen Iverson llega como freshman y ya promedia 20 puntos por partido. 20 puntos por partido como freshman. En un equipo en el que tenías a Otella Harrington, que jugaría en la NBA, a un equipo que tenías a Jerome Williams, que jugaría en la NBA, en los Pistons y en los Raptors, ya recuerdo yo, seguro que jugó en más sitios. Don Reed, que también jugó en la NBA. Un tal Jahidi White, que también jugó en la NBA, en los Washington Wizards.
Por cierto, estoy hablando de solo pivots. Claro, John Thompson Jr., es que hay que recordar esto y hay que renombrarlo de nuevo. John Thompson Jr. era un entrenador que, sobre todo, reclutaba gente por dentro. Era muy bueno. Y estamos hablando de que hay 4 tíos que llegaron a la NBA en la temporada 94-95. Para la 95-96 se mantienen todos menos Don Reed. O sea que el equipo que tenía John Thompson Jr., comandado evidentemente por el gran Allen Iverson, era tremendo. Y todos los ojos, muchos ojos a nivel nacional estaban puestos en este equipo. Porque también hay que decir una cosa, Allen Iverson cambia el estilo de juego de Georgetown. Esta Georgetown en la temporada, voy a mirarlo aquí porque no lo he mirado, pero mira, en la temporada anterior a que llegase Allen Iverson, ellos promedian 73 puntos por partido, el 187 del país. En la siguiente ya se van a 76, el 104 del país. Y en la temporada 95-96, que es la que vamos a ver, con Allen Iverson teniendo la ayuda por fuera de un freshman, Victor Page, que hizo una temporada tremenda, ya lo veréis. Este equipo que juega prácticamente con Jerome Williams de alero, para que nos entendamos, este equipo promedia 83 puntos por partido y se convierte en el 13º equipo que más puntos mete de todo el país. Georgetown que siempre jugaba lento para sus hombres altos, se convierte en un equipo rápido por la sola presencia de Allen Iverson. O sea, yo creo que el único entrenador, el único jugador que le ha cambiado los esquemas a John Thompson Jr. ha sido Allen Iverson, la verdad. Hay que decir que Georgetown en la temporada 94-95, lo voy a mirar aquí rapidito, no recuerdo bien en qué posición acaba. Acaba cuarto con un récord 21-10 y 11-7, un seed número 6 para el Madness. Y oye, llegan a la semifinal regional, al Sweet 16, donde pierden contra la North Carolina de Rasheed Wallace y Jerry Stackhouse, que ambos se irían al draft del 95. Así que bueno, estamos hablando de, digamos, la tercera parte del pieza del trípode, ¿no? De favoritos. La Yukon de Ray Allen, la Villanova de Kerry Kittles, la Georgetown de Allen Iverson. Y luego había un cuarto equipo por ahí, con menos nombre, se podría decir, pero con bastante aura, ¿no? Estamos hablando de la Syracuse, los Orange de Jim Boeheim. Y es que Syracuse, si hemos hablado antes de que Georgetown era por antonomasia, o al menos a mis ojos, el equipo de la Big East, Syracuse no se queda atrás. Syracuse es un equipo pues, que yo creo que ha mantenido siempre. Bueno, esta época, ¿no? Los 80, principios de los 90, yo creo que evidentemente se consuma todo con el título nacional del 2003, con Carmelo Anthony. Yo creo que fue una época maravillosa, maravillosa para Jim Boeheim y Syracuse. Ellos, mira, estoy viendo aquí, desde la 82-83 hasta la temporada 2000-2001, solo se pierden 2 Madness, el del 93 y el del 97. O sea, estamos hablando de que en casi 20 años solo se pierden 2 Madness. Siempre están merodeando el seed 2, 3, 4 cada año. O sea, es tremendo el trabajo de Jim Boeheim. Estoy viendo aquí, no llega a las 10 derrotas prácticamente en ninguna temporada. Una de ellas es la temporada 94-95. Y es que en la temporada 94-95, la verdad es que Syracuse no hace nada del otro mundo. Empata con Georgetown. No, perdón, una victoria más que Georgetown. Pero sí que es cierto que Syracuse en la temporada 94-95 acaba con un seed número 7, vence a Southern Illinois en primera ronda y pierde frente a Arkansas en la segunda ronda en un partido muy igualado. Cuando vamos a la temporada 95-96, esta Syracuse, bueno, tenía un jugador que venía prometiendo mucho, John Wallace, que ya se iba a convertir en senior esa temporada y que sería elegido creo que sería lottery pick en la temporada, en el draft del 96. Es un chico que en la temporada 94-95 promedia 17 puntos. Un jugador que a mí se me parece mucho, por cierto, sobre todo en sus últimos años y cuando llega a la NBA,
con un perfil parecido, por ejemplo, a lo que hablamos en Kentucky con Walter McCarthy, un poquito de Antoine Walker, aunque bueno, Antoine Walker tiene un talento para el manejo del balón y la visión de juego más alta, pero era mucho más físico, era un tipo que podía rebotear, que te promediaba casi 3 asistencias por partido, empezó a tirarse triples, sobre todo en la temporada 95-96, y bueno, un jugador que entre la defensa en zona más un juego muy coral de equipo, pues oye, tenías cosas muy, pero que muy interesantes en este equipo. Tenías un lituano, Marius Gianoulis, que se convertiría en un... No sé si fue titular o no, porque creo que se compartían la titularidad entre Jason Cipolla. Jason Cipolla, que muy poca gente conocerá, porque no hizo prácticamente carrera en el baloncesto después de esto. Jason Cipolla metió una de las canastas, probablemente de las 3 5 canastas más famosas de la historia de Syracuse. Y es que en el Madness del 96, en una de las rondas, no voy a decir en cuál, eh, fuerzan la prórroga con un tiro de Jason Cipolla. Básicamente, John Wallace sube la pelota, no encuentra opción para lanzar un triple, se la da a Cipolla y Cipolla prácticamente cayéndose en la línea de banda, se lanza un churro que lo mete y fuerza la prórroga y bueno, ya veréis lo que sucede en la prórroga más adelante. Otros jugadores interesantes de esta Syracuse eran Otis Hill y Todd Bergen. Todd Bergen que sí que después, si bien recuerdo, se convertiría en el gran anotador de esta Syracuse en los siguientes años. De hecho, estoy viendo aquí temporada 97-98 acaba en 18 puntos por partido en Syracuse. Que los porcentajes de tiro del colega llegando al 40% ajustadito, ajustadito. Pero bueno, como veis, una Syracuse forjada, perdón, forjada en base al equipo, ¿no? A Jim Boeheim con su zona, con John Wallace como máxima estrella y sobre todo que llevaba muchísimos años de experiencia con el mismo entrenador. Pues una situación muy parecida a la de Georgetown. En este caso con menos renombre, porque evidentemente tener a Allen Iverson les daba un empujón a nivel nacional tremendo. Pero oye, esta Syracuse, voy a mirar, a ver, no fue top 25, que sí que es cierto que Georgetown, Yukon y Villanova sí que fueron top 25 del país antes de la temporada, pero sí que os puedo adelantar que a partir de diciembre ya no deja el top 25, el ranking semanal de la AP Poll hasta el final de temporada. Así que con eso os digo todo de la temporada que nos iba a brindar estos Orange de Jim Boeheim con John Wallace a los mandos. Y bueno, y poquito más, la verdad. Quería hablar de estos 4 equipos porque yo creo que esta conferencia dio un salto cualitativo, sobre todo esta temporada. Cuando ves el ratio de victorias, cuando pones sobre todo el strength of schedule, ya sabéis, ajustado la eficiencia ajustada a la dificultad del calendario, esta Big East pasa en la 94-95 de ser la sexta por ese ratio a nivel nacional a convertirse en la segunda mejor conferencia en la temporada 95-96. Así que estamos hablando de una conferencia cuyo al menos los grandes candidatos, los grandes favoritos, que eran 4, 3 principalmente, más Syracuse, que luego se subió al carro. Pues claro, estamos hablando de una conferencia tremenda que acabaría, bueno, yo creo que acabaría la temporada con muchos recuerdos positivos, donde sí que es cierto que todas las grandes estrellas de las que estoy hablando se irían al draft del 96. De hecho, estoy viendo que prácticamente los lottery picks muchos de ellos eran de la Big East. Y sobre todo que nos iba a dejar enfrentamientos tremendo, porque hubo muchos partidos, pues eso, duelos Ray Allen, Allen Iverson, Kerry Kittles, Ray Allen. Eran enfrentamientos que a nivel nacional esa temporada, bueno, se seguían a través de todo el país, ¿no? Se retransmitían, si bien recuerdo por aquel entonces ya era la ESPN, por supuesto, la que estuvo desde el principio los derechos de la Big East. Y claro,
una conferencia que llamó la atención, ¿no? Fue un segundo resurgimiento de la Big East con todos estos guards. Los he llamado los The Big Guns en la Big East, precisamente porque a principios de temporada, en una de las previas de las revistas, ¿no? Que hacían previas de la temporada, creo que eran Sporting News, aunque no recuerdo ahora bien la portada, pero lo llamaban The Big Guns of the Big East, que eran básicamente una foto con Allen Iverson, Kerry Kittles y Ray Allen en la portada a nivel nacional para hacer la previa de toda la NCAA. Así que ya sabéis, os voy a dejar unos cuantos partidos en los comentarios de la Big East. En este caso lo voy a centrar en la regular season y el torneo de la Big East para disfrutar partidos entre ellos, que yo creo que es todavía más interesante. Y simplemente, antes de terminar el programa de hoy, por supuesto, daros las gracias por seguir este Memorias CNCA. Os invito a que dejéis comentarios y también os voy a dar un spoiler porque he hablado con nuestro amigo Tony Mesa y vamos a alargar un poquito esta previa porque tenemos todavía 2 programas por hacer. Bueno, perdón. Tenemos un programa por hacer antes de adentrarnos en la temporada, en el non-conference y en el calendario de conferencia. Y es que vamos a hacer, teníamos pensado hacer, me estoy liando, teníamos pensado hacer un analytics antes de adentrarnos en el Madness para que Tony viniese y hiciésemos uno de esos analytics que tanto hacíamos la temporada pasada para ver cuáles eran los grandes nombres y estadísticas, ¿no? Cómo ha cambiado el baloncesto también desde aquel entonces hasta hoy, de la temporada 95-96. Pero claro, haciendo el Analytics, que lo estamos preparando ya, nos hemos dado cuenta de la cantidad de jugadores que estaban en esta temporada en la NCAA y que luego se convirtieron en grandes nombres en el baloncesto europeo, sobre todo en la ACB. Así que, si nos da tiempo, la próxima semana antes de adentrarnos ya en explicar, resumir cómo fue esa temporada, vamos a empezar, vamos a hacer un último episodio para nombrar a todos esos jugadores, algunos en grandes universidades. El otro día ponía yo un partido, me estaba viendo un Duke Michigan, donde aparecía Maceo Baston y Louis Bullock en Michigan. Pero es que Tony Mesa se ha encontrado muchísimos nombres más, como el de Cornegay, por ejemplo, hoy en Villanova, viendo plantillas. Y yo creo que va a ser algo divertido. Haremos 15-20 minutitos, iremos sacando los nombres y recordando qué hicieron en la NCAA y también cuál fue su carrera en Europa y por qué les recordamos. Así que yo creo que puede ser un episodio bastante interesante con Tony. Así que nada, lo dejamos aquí. The Big Guns of the Big East, con las grandes estrellas de la Big East, que no se fueron al draft de la NBA y se mantuvieron un año más para dar un espectáculo tremendo en una de nuestras conferencias favoritas, si no nuestra favorita, no solo hoy, pero también en los 90. Así que no, ya sabéis, dejadnos comentarios, preguntas, si queréis, podéis ver algunos partidos, algunos links de partidos que os dejamos en YouTube y seguirnos en Twitter, seguirnos en Instagram, suscribiros al canal en YouTube, suscribiros en iVoox, en Spotify, en Google Podcast también, que estamos ya. Y nada, aquí acaba el Memorias NCAA de esta semana. Mañana volvemos con más contenido NCAA, por supuesto, y baloncesto de formación, y estar muy atentos porque vamos a traer nuevos invitados muy, pero que muy prontito. Hasta luego.